Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Jueces, capítulo 20, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. La noticia del crimen de la concubina del levita conmocionó a toda una nación. Cada tribu recibió una parte del cuerpo de la mujer, causando un gran impacto en la mente de los oyentes, y aquellos que estaban viviendo sin rey y sin orden civil fueron despertados de ese letargo espiritual en que se encontraban. Pronto acudieron al llamado del levita y se reunieron 400,000 soldados de todas las tribus delante de Jehová para hacer justicia. Por primera vez en mucho tiempo el pueblo reaccionó, pero más adelante entenderían que aunque eran instrumentos de justicia, no eran mejores que aquellos a quienes juzgarían. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, miles marcharon como si fueran un solo hombre. Se creó una unidad tal que pocas veces es mencionada en la Biblia y que describe la perfecta unidad que existe entre la deidad. Se reunieron en Mizpa, no para presentarse delante de Jehová. Allí el aire estaba cargado de indignación, de vergüenza. Sabían que algo muy malo había ocurrido entre ellos y ahora no podían ignorarlo. Al ser interrogado, el levita, quizá con voz temblorosa, describió lo ocurrido. Hombres perversos habían rodeado la casa, habían intentado matarlo y a su concubina le habían humillado hasta la muerte. El relato revivió la indignación colectiva y los deseos de hacer justicia pronto. Sin embargo, en ese momento una nueva manifestación de unidad se hizo presente en Israel y habló como un solo hombre, y enviaron mensajeros a Benjamín pidiéndoles algo simple, pero más que justo, prudente: entréguennos a los hombres malvados. Solo los querían a ellos, no buscaban una guerra innecesaria. Pero la tribu de Benjamín se negó a escuchar el justo reclamo y en cambio se identificó con los pecadores de Gaba y se juntaron para defenderlos. Para ellos el honor tribal pesó más que la voluntad de Dios. La lealtad a sus hombres fue más fuerte que la lealtad al cielo. Preferían proteger su orgullo antes de condenar el pecado. Y así, sin darse cuenta, o quizás sí, la tribu de Benjamín se convirtió en cómplice de la maldad. Los benjaminitas reunieron a sus guerreros, eran solo 26,000, pero entre ellos habían 700 zurdos capaces de lanzar una piedra a un caballo sin errar. Aquello les dio confianza y les hizo creer que podían desafiar a toda una nación. Por su parte, Israel tenía 400,000 soldados, pero aún así fueron a consultar al Señor antes de pelear. ¿Quién subirá primero contra Benjamín?, preguntaron. Judá, respondió Dios, pero ese día hubo una batalla desastrosa para Judá, y al día siguiente, después de consultar de nuevo al Señor, también fueron derrotados. Entonces podían preguntarse, ¿cómo podía Dios permitir que los culpables vencieran? Esto desconcertó a Israel y comenzaron a entender que el problema no solo era la perversidad de Gaba, sino que era un solo síntoma de una enfermedad que estaba presente en toda la nación y no solo en un punto específico. Cualquiera de las tribus podía ser culpable del crimen cometido, solo que los de Gaba se habían anticipado. Ninguno era digno de tirar la primera piedra. Entonces, cuando entendieron que debían arrepentirse cada uno de su maldad e hicieron lo que debieron hacer desde el principio, se postraron, ayunaron, lloraron, ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz como señal de arrepentimiento y consagración al Señor. Allí ya no preguntaron, ¿quién subirá primero?, sino, ¿quieres que sigamos, Señor? Y entonces Dios respondió, suban porque mañana los entregaré. Ya no serían ellos los que harían justicia, ya no regresarían a casa pensando que habían eliminado a los pecadores, sino que regresarían temblando y creyendo que Dios había hecho justicia y que ellos podían también ser juzgados. Así fue como el tercer día Israel avanzó, pero ahora no para demostrar que tenían la razón y que eran mejores, sino dependiendo completamente de Dios. Usaron una estrategia e engañaron al enemigo como lo hizo Josué contra Jai, y por fin Benjamín cayó. Su arrogancia, cultivada por 2 victorias previas que estaban destinadas a mostrar la gracia de Dios y que fue mal comprendida, se desmoronó en un instante. La ciudad ardió, el humo subió al cielo y los benjaminitas, que poco antes se habían burlado de Israel, ahora corrían desesperados hacia el desierto. De 26,000 guerreros quedaron solo 600, escondidos entre las peñas de Rimón. La tribu orgullosa y soberbia, que defendió a unos pocos malvados,
casi desaparece de la historia. Esta historia no es solo un capítulo oscuro del pasado, sino que es un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando toleramos el pecado, cuando lo protegemos o cuando lo justificamos por orgullo o por una lealtad equivocada. Es fácil juzgar el pecado cuando es cometido por otros, pero es difícil cuando somos nosotros o los nuestros. Allí usamos otra medida. Por otro lado, esta sórdida historia también nos enseña cómo Dios, aun cuando permite derrotas dolorosas, lo hace para quebrantar los corazones, para llevar a sus hijos al arrepentimiento, para recordarnos que las batallas justas solo se ganan cuando se lucha con el corazón humillado. Por tanto, hoy, así como Israel y como Benjamín, debemos elegir si defenderemos el pecado o nos pondremos al lado de Dios aunque eso nos duela. ¿Nos uniremos por orgullo o nos humillaremos por la justicia? ¿Buscaremos la victoria o buscaremos primero al Dios de la victoria? Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él es justo y misericordioso. Pídele que te dé discernimiento para ver el mal, pero primero el tuyo, y la valentía para enfrentarlo con humildad y arrepentimiento. Pídele además que te ayude a vivir cerca de Jesús de modo que cada día puedas reflejar su carácter justo y misericordioso. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.